días. Gracias a Dios que nuevamente nos podemos reunir esta mañana. Es increíble, ¿no? Platicamos la semana pasada cómo la tecnología nos permite pues esto. Y gracias a Dios que están aquí, gracias a Dios que están conectados y que pues finalmente podemos abrir la Biblia, podemos ver qué es lo que Dios tiene que decirnos esta mañana. Así que si me acompañan vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos guíe en esta reunión. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das. Te damos muchas gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque nuestra iglesia, Dios, no depende de un edificio o un lugar, sino depende de corazones dispuestos, Señor, que te quieran escuchar y que quieran oír lo que tú tienes que decirles, Señor. Hoy es nuestra oración en ese sentido, Señor, para que tú nos hables, para que tú toques nuestras vidas, Dios, y bendigas profundamente nuestro ser a través de esta enseñanza que tú has planeado para nosotros, Señor. Ayúdanos a tener atentos nuestros oídos a tu voz y que podamos recibir lo que tú tienes esta mañana para nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir platicando acerca de las parábolas de Jesús. Hemos estado comentando los últimos 2 domingos, platicamos acerca de la parábola del hijo pródigo, mencionamos brevemente la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, y después compartimos acerca de los 2 muchachos perdidos, el hijo pródigo y su hermano. Y el día de hoy nos vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a estacionarnos ahí en el capítulo 8, va a ser nuestro texto de esta mañana. Vamos a platicar acerca de la parábola del sembrador. Es una parábola muy mencionada, muy predicada, y sin duda yo creo que Dios tiene algo muy importante que enseñarnos esta mañana acerca de esta parábola, aun cuando ya la hayamos leído o hayamos escuchado de ella en muchas ocasiones. Así que si me acompañan vamos a leer, y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 8 de Lucas. Y dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. En este momento Jesús ha estado viajando principalmente por la región norte de Israel, que es la región de Galilea, y él ha estado predicando lo que siempre predicaba, ¿no? Podríamos pensar que él predicaba que ayudáramos a la gente, que pudiéramos ser unas mejores personas, pero en realidad Jesús predicaba el arrepentimiento. Él quería que la gente encontrara a Dios en los términos de Dios y no en los términos del hombre. Había muchos religiosos que estaban alrededor de Jesús escuchándolo, ¿no? Y escuchando sus enseñanzas, pero ellos, en vez de recibir las enseñanzas, ellos trataban de oponerse a Jesús, trataban de imponer sus propias ideas, como ocurre el día de hoy con el ser humano. Jesús ha estado viajando últimamente por esta región de Galilea, y la gente se agolpaba, se acercaba a él para ver qué era lo que él tenía que decir en este momento. La verdad es que era un tema muy atractivo para la gente de ese entonces. Por generaciones y generaciones, la gente había estado esperando de alguna u otra manera a Jesucristo. Ellos conocían el Nuevo Testamento. Ellos sabían que un día iba a llegar el Mesías. Y hace más o menos unos 30 años de este momento, hubo mucho ruido en la persona de Jesucristo, ¿no? Se escucharon todas las historias de la estrella, de los magos, de los pastores, del nacimiento de Jesús, después todo el alboroto que hizo en el templo, pero ya no se ha escuchado mucho últimamente. Pasaron alrededor de 30 años en donde parecía que la esperanza de Israel había muerto. No se supo mucho acerca de Jesús, pero el día de hoy Jesús ha salido a las calles. Él está predicando, Él está sanando gente, Él está haciendo cosas que ninguna otra persona jamás había hecho. Y entonces la gente empieza a pensar que este realmente puede ser el Mesías. No, pero la gente veía al Mesías en 2 formas diferentes, una correcta y una equivocada. La forma correcta era que Él era el Salvador del mundo, que Él iba a venir para pagar la deuda de cada persona. La forma incorrecta era que muchos pensaban que Él era el Salvador de Israel
en términos políticos o en términos sociales, en donde él iba a venir a traer paz con los romanos, a quitarlos del territorio de Israel, y había gente de todo tipo, pero definitivamente él tenía todas las credenciales del Mesías. Entonces, este pasaje nos muestra que Jesús no viajaba solo, definitivamente. Él viene con sus 12 apóstoles, estos hombres que vieron absolutamente todo lo que hizo Jesús. Y vienen unas mujeres que también estuvieron siempre cerca de él. Inclusive, unos años más tarde, cuando Jesús fue crucificado, todos los apóstoles salieron corriendo, pero estas mujeres ahí permanecieron, fieles como pocas, siempre al lado de Jesús. Y vienen caminando, vienen viajando. Jesús ya es conocido en este momento. Entonces se detienen y una gran multitud, no sabemos de cuántos, no sabemos si eran cientos, no sabemos si eran miles, se aglutinan alrededor de Jesucristo para escuchar lo que Él tiene que decir. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Jesús, al verlos, al ver a toda esta gente, Él empieza a hablar como en muchas ocasiones lo hacía, por medio de parábolas. Y empieza a platicar esta parábola. Nos vamos a Lucas 8, versículo 4. Y dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Si Jesús hubiera sido un político, ¿no?, una persona que buscara fama, reconocimiento, popularidad, este era el momento para él. Era el momento para dar un speech así en donde la gente se volcara a su favor y pudiera celebrarlo y pudiera reconocer la sabiduría que él tenía. Pero él les cuenta una historia sencilla. Él agarra una de estas historias que él comúnmente contaba. Él hablaba del viento, hablaba de los árboles, y en este momento habla de la semilla. Una escena rural, ¿no? Y así es donde estamos en el campo. Ha venido gente de todos lados para escucharlo, y empieza a compartir esta historia sencilla. Y había gente de todo tipo en esta multitud que se ha aglutinado esta mañana. Algunos definitivamente venían para escucharlo, para ver qué podían recibir de este hombre que decía ser el Hijo de Dios. Otros para ser sanados. Tenían problemas, a lo mejor nunca lo habían buscado, a lo mejor nunca se habían interesado en la persona de Jesús, pero en ese momento que tienen problemas o enfermedades, venían a ser sanados, como mucha gente lo hace el día de hoy. Nos olvidamos de Dios, pero cuando tenemos un problema, en ese momento vamos y lo buscamos. Otros no sabían, iban pasando por ahí y se toparon con Jesús y se quedaron a escucharlos. Otros estaban aburridos, no tenían nada que hacer y fueron a ver a Jesucristo. Así pasa el día de hoy en nuestro mundo, y desafortunadamente así pasa en la iglesia del Señor, en donde hay gente de todo tipo. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú para qué buscas a Jesús? ¿Para qué estás viniendo a escuchar lo que Él tiene que decir? Tú ves que este mensaje de Jesús no era para atraer a las masas, era realmente un mensaje opuesto a lo que la gente quería escuchar y a lo que la gente normalmente oía. Empieza a platicar esta parábola, ¿no? Es una historia terrenal con un significado celestial. Y les cuenta una metáfora, una historia que tiene muchos elementos, y cada uno de estos elementos tiene un significado. Y debemos de entender algo cuando leemos la Escritura. La Escritura es sencilla. A veces tratamos de encontrar cosas que ahí no hay, y tratamos de descifrar palabras. Sí es importante estudiar a fondo la Biblia, y hay palabras que nos dan una mejor idea, pero realmente la Biblia es muy clara. La Biblia es muy sencilla, como las historias de Jesucristo. Realmente, si tú has venido a las predicaciones los domingos, es claro lo que nos dice la palabra de Dios. Claro, necesitamos que alguien nos explique, pero es muy sencillo lo que Dios explica, lo que Dios enseña,
a través de su palabra. Y entonces él empieza a platicar esta escena que era familiar para muchas de las personas que estaban ahí. Probablemente había muchos sembradores presentes que estaban pues totalmente identificados con esta situación del campo, de la semilla, de los tipos de terrenos que hay, de cómo crece, de cómo se dan los frutos. Y Jesús les cuenta esta historia. Y cuando termina la historia, él dice una frase que nos llama la atención. El que tiene oídos para oír, oiga. No dijo el que tenga oídos, oiga, sino el que tenga oídos para oír. Porque las personas tenemos oídos, pero no todos tenemos oídos para oír. No todos estamos dispuestos a recibir lo que se nos quiere enseñar, a reconocer que no somos perfectos, a reconocer que fallamos y que necesitamos que alguien nos ayude. Ni garantiza nuestro crecimiento. La actitud que yo tengo cuando la Biblia es predicada y es enseñada es lo que va a determinar el efecto que la palabra de Dios va a hacer en mi vida. En primer lugar, para salvarnos. Yo no sé si tú tienes esa salvación apropiada. Nos salvamos no por nuestros méritos ni por pertenecer a una iglesia o a un grupo. Dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto no tiene nada que ver con nosotros. Por gracia somos salvados. Y es un regalo que tú tienes que aceptar para que pueda llegar a tu vida. Y es importante que cada vez que tú escuches lo que Dios habla en su palabra, los que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, podemos ser superficiales, podemos ser apáticos ante la enseñanza de la palabra de Dios. Ojalá que no sea el caso. Ojalá que tú seas como unos de los pocos que estaban aquella tarde o aquella mañana con Jesús, escuchando, tratando de recibir la enseñanza de parte de Él, ¿no? Y tú ves que en esta parábola el sembrador no sabe lo que pasa en el corazón de las personas. La responsabilidad del sembrador solamente es esa, es sembrar la palabra. Y yo espero, con todo mi corazón, y se los digo sinceramente, con todo mi corazón yo espero que la semilla que Dios siembra cada vez que nos reunimos, cuando compartimos la palabra, caiga en tierra fértil, que no caiga en un corazón duro, o en un corazón que se ahogue en los afanes de esta vida, o en las tentaciones de esta vida, o en las filosofías del mundo en el que vivimos. Entonces Jesús cuenta esta historia y la gente se va. Y se quedan los discípulos como siempre. Ellos tenían un gran privilegio. Ellos eran parte de la multitud cuando estaba la multitud, pero cuando la multitud se iba, ellos se quedaban. Y podían ir con Jesús directamente y decirle, oye Señor, platícanos. A ver, ¿qué querías decir con lo que platicaste hoy? ¿O qué estabas pensando cuando esa persona llegó contigo? Y tener una intimidad con Jesús como la intimidad que Dios quiere que tú tengas con Él. En donde tú le puedas preguntar cosas y Dios te va a responder. Dice el libro de Jeremías, clama a mí y yo me comprometo a responderte. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Espero que estemos cerca de Dios, tan cerca que en verdad podamos escuchar su voz a través de la palabra, a través de las circunstancias, o a través de las predicaciones, o a través de otras personas. Se acercan entonces los discípulos, ya que se fue toda la gente, y leemos los versículos 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cuando tú ves a Jesús con un corazón hermoso hacia la gente, Él quería que sus discípulos entendieran. Él era súper paciente con la gente, ¿no? Y es muy paciente con nosotros, ¿no? Aun cuando nosotros fallamos, cuando nos caemos, cuando nos tropezamos, cuando lo negamos, Él es paciente. Y aunque nosotros le negáremos, dice la Biblia, Él permanece fiel. Jesús era fiel y Él con todo cuidado y con todo amor y con toda paciencia va con los apóstoles, no los regaña y le dice, qué bárbaros, ¿cómo no entendieron? No está más claro que el agua, ¿no? Pues la semilla es la palabra, ¿no? O sea, realmente Él con todo cuidado y con toda paciencia les empieza a explicar la parábola. Y les dice algo muy profundo. Les dice
a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, aquellas cosas que naturalmente no son descubribles. Dice, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces aquí como que Jesús cambia el tono, lo mismo que hace rato cuando Él le platicó la parábola a la multitud, que al final, después de darles esa parábola sencilla, les dijo a toda voz, el que tiene oídos para oír, oiga. En ese momento también les dice a ellos, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Todos piensan que Jesús quiere a todos y que quiere que se salven. Y esto es cierto. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero yo te quiero decir algo. Jesús no está pidiendo limosna. No creas que está sentado ahí en la banqueta del cielo esperando a que nos dignemos, ¿no? Y pidiéndonos como si pidiera limosna. Realmente Dios es muy serio en lo que pide y en lo que hace. Él fue muy serio al enviar a Cristo a morir por ti en la cruz. Él lo tomó con toda seriedad y con toda responsabilidad. Pero cuando Él nos habla de la actitud que Él espera de nosotros, Él también es muy serio. Y Él quiere que nosotros lo tomemos en serio. Él quiere que nosotros lo busquemos en sus términos, no en los términos de nuestra religiosidad o en los términos que nosotros hayamos establecido, ¿no? Yo así era en mi vida antes de conocer a Dios. Yo tenía mis términos y para mí Dios era de una forma, a mi manera, amoldado a lo que yo quería hacer. Y entendí un día que Dios tiene sus reglas y que Él es muy serio al pedirnos que respetemos esas reglas. Cuando nosotros las respetamos y lo aceptamos en nuestras vidas como Él dice, entonces Él es también muy serio para empezar a darnos todo lo que en su palabra Él ofrece. Todas aquellas promesas que se nos dicen en la Biblia, Él es muy serio para hacerlas una realidad, para producir en nosotros ese espíritu de gozo, de paz, de descanso, que necesario es el día de hoy. Hoy vivimos en un mundo como nunca lo habíamos visto. Y qué necesario es que nosotros como seres humanos, aun a pesar de las circunstancias que todos estamos viendo el día de hoy, podamos tener paz, podamos tener gozo, podamos tener certidumbre en un mundo en donde lo único que no hay o lo último que hay es eso, certidumbre. Dios quiere producir eso en ti y es muy serio, pero tú tienes que buscarlo, no como aquellos hombres que solamente estaban buscando cómo hacer tropezar a Jesús, cómo imponer sus ideas, sino que lo busquemos como Dios dice en su palabra. Y aquí tú ves que Jesús, Él conoce el corazón de la gente, Él conoce el corazón de las personas que se habían reunido alrededor de Él. Y Él sabía que muchos se habían reunido por motivos equivocados. Entonces, Él lo que hace es contarles historias que juegan el papel de un filtro. La gente que realmente quería entender, ellos se quedarían con Jesús y le dirían, oye Jesús, a ver, explícame, ¿qué era lo que tú querías decir? ¿A qué te referías con la semilla, con el sembrador, con los tipos de terrenos? Pero los que no, ellos se daban la media vuelta y se iban. Y Jesús lo que estaba haciendo era un filtro para distinguir a la persona superficial de la persona espiritual. Y yo te quiero decir algo que me gustaría que se quedara en tu mente esta mañana. No puede haber profundidad espiritual desde la distancia cómoda de la falta de compromiso. No puede haber profundidad espiritual si tú y yo no estamos dispuestos a comprometernos con Dios. Jesús en este momento cita a Isaías, ¿no? que viendo no ven y oyendo no oyen. Les está hablando a los religiosos y les está diciendo, ¿me quieren ignorar? ¿Ok? Les voy a platicar historias para que me ignoren, para que ustedes hagan lo que finalmente quieren hacer. Jesús realmente no quería que ninguno se perdiera. Él no estaba tratando de hacerle daño a nadie, sino que la decisión era de cada persona que estaba escuchando. Y la verdad es que todos estos hombres, la gran mayoría, no querían escuchar. Y entonces Jesús platica esta historia. ¿Cómo se van a diferenciar los que se quieren comprometer con Jesús de los que no se quieren comprometer? Cuando la multitud se vaya,
los que se van a quedar son las personas que realmente quieren escuchar a Dios. Cuando tú estás realmente buscando a Dios, dice, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quieres conocer quién soy yo? ¿Quieres buscarme? La multitud está distraída el día de hoy en tantas cosas, pero tú y yo somos los llamados a quedarnos con los principios de Dios, a buscarlo a Él, a encontrarlo cada día en nuestra rutina y en todas las cosas que hacemos, a buscarlo en su palabra, a buscar su guía, a estar cerca de Él y hacerlo el centro de todo lo que nosotros somos. Estos hombres no buscaban a Cristo para que los salvara. Ellos no creían tener una necesidad de Dios, sino para que Jesús hiciera lo que ellos querían que Él hiciera, ¿no? Y yo te decía hace unos minutos, ¿no? A Dios lo podemos olvidar, lo podemos ignorar, pero cuando tenemos dificultades y problemas, entonces llegamos delante de Él para exigirle que nos ayude, para que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Y realmente Dios dice que las cosas espirituales no funcionan de esa forma. A Jesús no nos lo cotorreamos. Jesús es muy serio en todo lo que Él establece en su palabra. Y te voy a decir algo. Jesús está dispuesto a comprometerse hasta la muerte con aquellos que lo buscan de a de veras. Cuando tú tienes un corazón necesitado, ¿no? Bienaventurados son los pobres de espíritu. Bienaventurados son los que lloran, los que claman, los que van buscando a Dios teniendo una verdadera necesidad de Él. Entonces con ellos se va a comprometer Jesús. No con aquellos hombres que solamente lo buscan para sus propios fines, para que las cosas funcionen como ellos quieren que funcionen. No a otras personas después de la alimentación, cuando Jesús alimenta a una multitud, va y les dice, oigan, ustedes solamente me buscan porque les di de comer. Ustedes no me buscan porque creen que me necesitan. Y la gente se da la media vuelta y se va. Ellos se ofenden y se van, porque así somos o así podemos ser como seres humanos. Y toda la gente se va y se voltea con los apóstoles y les dice, ¿y ustedes también se van a ir con ellos? Y Pedro se voltea con Jesús y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Realmente Pedro estaba enfocado dentro de sus limitaciones, dentro de su personalidad. Él realmente estaba consciente de la necesidad que él tenía de Jesucristo. Y es una necesidad que en realidad todos tenemos, no solamente estos hombres, no solamente los enfermos y los leprosos, sino que todas las personas que pisan esta tierra tenemos una necesidad de Dios. Y Jesucristo se podría voltear con nosotros y nos podría preguntar, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Y tú también te vas a ir? ¿Qué le dirías tú a Jesús? ¿Te irías? ¿O le responderías como Pedro, Señor, no tengo lugar a donde ir? Esa debe ser nuestra respuesta. Eso debe de ser lo que gobierne nuestro corazón. Y tú podrías pensar, después de que la gente se va, la multitud se ha ido, muchos se ofendieron, muchos no escucharon lo que Jesús quería decir. Y tú podrías pensar que, oye, pues Jesús era la oportunidad que él tenía de que su grupo tomara fuerza, de que más gente se acercara a él, que nadie le enseñó a Jesús un método para que los grupos y las iglesias crezcan. En realidad Jesucristo no estaba interesado en el número. Él no estaba interesado en la cantidad. Él estaba interesado en lo mismo que el día de hoy, en la calidad de los corazones de las personas que los siguen. Por eso ha estado trabajando tan fuerte en tu vida. Por eso tú estás viviendo lo que tú estás viviendo el día de hoy. De igual forma conmigo. Porque Él está muy interesado en que nuestro corazón tenga un corazón con mucha calidad hacia Él. Que realmente nosotros estemos dispuestos a comprometernos con Él de la misma manera que Él ya está y ha estado y siempre va a estar comprometido con nosotros. Eso es lo importante. Yo te quiero decir, la oración, mi oración, es para que nuestra iglesia, más que sea una iglesia muy grande, que sea una iglesia con corazones totalmente entregados y totalmente dispuestos. Realmente es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Que realmente es lo que Dios quiere que nuestra iglesia sea. Una iglesia comprometida con Él. Y entonces les empieza a explicar.
¿no? Y vamos al versículo 11, Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ¿no? La semilla es la palabra de Dios. Y tú puedes decir, bueno, oye, se me hace que aquí le cortaron un pedacito de la historia, ¿no? Porque no habla del sembrador, ¿no? ¿Quién es el sembrador? ¿Cómo está la situación del sembrador? Bueno, yo te quiero decir que el sembrador no es el personaje principal. No que no sea importante. El sembrador, el ser humano, aquella persona que va esparciendo la palabra de Dios, es importante porque no se siembra sola, pero no es el personaje principal de la historia, ¿no? En un mundo cristiano en donde se habla de los doctores y de los hombres con tanta preparación y tanto conocimiento, ¿no? Y realmente entendemos hoy que el sembrador no es lo más importante de la historia. Nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios, somos llamados a esparcir esta semilla, pero realmente lo más importante no somos nosotros, no somos los sembradores. Lo importante es la semilla. Lo importante es la palabra de Dios. Lo importante de reunirnos cada domingo es que nosotros abrimos la Biblia. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos edifica, eso es lo que alienta nuestras vidas. El sembrador bien podría ser reemplazado. Podría haber otra persona al frente de la iglesia y realmente lo importante seguiría siendo la palabra de Dios, no una persona que es la que se encarga de sembrar la semilla. ¿Cómo llega el reino de Dios a una vida para transformarla? A través de los principios que están establecidos aquí, en la palabra de Dios. Esto es verdaderamente lo importante, ¿no? Cuando una iglesia pierde de vista la palabra, entonces va a poner otras cosas en su lugar y va a haber activismo político, labor social o costumbres que caracterizan a la iglesia. Mi iglesia se caracteriza porque somos así y hacemos esto y vamos a esto y tenemos eventos y actividades y todo esto. Realmente lo importante es la palabra de Dios. Y yo con todo mi corazón espero que esto lo entendamos nosotros como iglesia, que lo importante es lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Por eso Dios se tomó la molestia de escribir la Biblia, para que a través de ella tú puedas ser guiado, puedas ser enseñado por Dios y lo puedas conocer a través de ella. Ustedes que tienen oídos para oír, oigan, nos diría Jesús. Ojalá que aquí todos tengamos oídos para oír. ¿Cuánta Biblia hay en tu vida? Te quiero preguntar. ¿Cuánta semilla está llegando a tu terreno? ¿Cuánto estás permitiendo que Dios hable a tu corazón? Te quiero decir algo. Ayer escuché algo que me encantó. ¿No? Cuando tú vas con Dios, te encierras en tu recámara, tú tienes la oportunidad de platicar a solas en un lugar en donde no hay ninguna distracción y ninguna molestia con el Creador del universo. Eso es lo que tú haces cuando tú te pones a orar y cuando tú te pones a leer la Biblia. Tú te encuentras con Cristo cada vez que abres la Biblia. Yo mucho tiempo pensé, qué increíble ha de haber sido vivir en el tiempo de Jesús. ¿No? O sea, verlo caminando, cómo sería Él, cómo hablaría, cómo trataría a la gente, cómo se llevaría con los apóstoles, con las mujeres que lo seguían en este momento. Y sabes, yo he ido descubriendo a lo largo de mi vida cristiana que yo cada vez que abro mi Biblia, yo me encuentro con Cristo. No lo puedo ver físicamente, no puedo ver cómo era, cómo actuaba, pero sí puedo ver su carácter, puedo ver su corazón, puedo ver lo mucho que Él me ama a mí. Y puedo ver el plan que Dios tiene para mi vida, que es parecerme cada vez más al hombre más maravilloso que ha existido en la historia de la humanidad. Tú te encuentras con Cristo cada vez que abres la Biblia. Yo te quiero pedir que cada vez que tú vas a la iglesia, cada vez que, ahora que nos vamos a conectar estos domingos de esta forma, que tú ores y leas para que Dios te pueda derramar esta semilla en tu corazón, para que esta semilla caiga en tierra fértil, en tierra que realmente produzca mucho fruto. No, la idea de nuestras reuniones es que podamos ser sembrados y podamos producir fruto, al 30, al 60 o al 100 por uno. Cada uno de nosotros decidimos si vamos a producir fruto y si vamos a producir al 30 o al 60 o al 100 por uno. Así que la semilla es la palabra de Dios.
lo que notamos también en este momento es que hay mucho terreno pobre alrededor. Nos llama la atención que de los 4 terrenos de los cuales habla Jesús, 3 son terrenos que no van a dar el fruto que se está esperando, ¿no? Y vamos a ver los terrenos, ¿no? El primer terreno lo encontramos en el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿no? Realmente hay muchas ocasiones en donde la palabra de Dios es sembrada y la Biblia nos enseña que cae en un terreno totalmente árido, totalmente estéril, como si tú agarraras una semilla y la aventaras ahí en la calle de tu casa y esperaras que produjera algún fruto. Definitivamente nunca lo va a producir, ¿no? La semilla cae en un terreno indiferente, un terreno que no tiene ninguna intención de recibir lo que Dios tiene para esa persona, ¿no? Y nos vamos al libro de Ezequiel, perdón. Y Ezequiel nos habla de cómo puede ser el corazón de una persona. Puede ser un corazón que Dios transforme, o puede ser un corazón como el corazón que naturalmente como seres humanos tenemos. Un corazón que con el paso del tiempo se va endureciendo. Y entonces Cristo está tocando a la puerta de nuestras vidas. En primer lugar, para que lo aceptemos y podamos recibirlo en nuestro corazón. ¿Y sabes qué dice Dios? Que Él puede cambiar tu corazón, ¿no? Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, queremos que cambien las circunstancias, ¿no? Y es más que nunca, nos encantaría no estar viviendo las circunstancias que vivimos el día de hoy, ¿no? Que las circunstancias fueran diferentes, porque pensamos que entonces podríamos estar más tranquilos, podríamos estar satisfechos, podríamos estar llenos. Y Dios dice, no, tú no necesitas un cambio de circunstancias, tú necesitas un cambio de corazón. Y ahí en el libro de Ezequiel Dios nos dice, yo te voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo te quiero cambiar el corazón, quiero darte un nuevo corazón. ¿Sabes por qué? En ese corazón de piedra la semilla no produce ningún fruto, ¿no? La semilla que cae en una calle pavimentada no puede producir ningún fruto. Y realmente la semilla en muchas ocasiones cae así, ¿no? En las iglesias hay mucha gente dispuesta a escuchar, pero mucha gente que tiene un corazón duro y que solamente va para cumplir con el requerimiento. Probablemente hay que ir a la iglesia y pues tengo que ir, o me llevan, ¿no? Y por eso voy. Y realmente Dios describe eso como un corazón duro, ¿no? Un corazón en donde la palabra dice, la palabra no produce ningún fruto, son los del junto al camino, perdón. No, después nos vamos al segundo terreno. El segundo terreno dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esta es la gente que vive por emociones, que vamos a la iglesia o a veces escuchamos cerca de la palabra de Dios y nos emocionamos mucho, podemos llorar mucho, pero nuestra convicción ahí se queda. No estamos dispuestos a seguir dando esos pasos para fortalecer esa enseñanza o esa emoción que nosotros tuvimos en la iglesia. Hay muchos lugares en donde esto se enseña, en donde solamente es emoción, solamente son gritos y después ya no hay nada, no hay convicción. Y ese es el segundo terreno, ¿no? Entra la palabra, pero no profundiza, son puras emociones, son milagros de 5 minutos, ¿no? Y realmente cuando llega la prueba es cuando se detecta la realidad en la vida de esa persona. Porque podemos estar muy emocionados, podemos estar con una emoción a todo lo que da, pero vamos a salir a la vida real, a la vida en donde hay dificultades y pruebas. Dice el pasaje que van a llegar estas pruebas y esa gente que solamente vive por la emoción, en ese momento pues no se va a producir ningún fruto. Esa semilla que se sembró se va a echar a perder, se va a morir sin producir
ningún fruto. ¿Sabes? Las pruebas muestran tu verdadero estado espiritual. ¿Cómo reaccionas tú ante las pruebas? ¿Cómo estás realmente reaccionando a las adversidades a las cuales tú te enfrentas? Esa es la forma en cómo nosotros vemos si tenemos este tipo de corazón, ¿no? Porque podemos estar de acuerdo con la palabra, podemos disfrutar lo que se nos enseña en la Biblia, no podemos estar de acuerdo, ¿no?, en todas las enseñanzas que recibimos, pero cuando llegan las pruebas, ¿no?, es cuando se demuestra si realmente nosotros estamos viviendo estas enseñanzas. No hubo un hombre que edificó una casa sobre la roca y llegó el viento, y llegaron los ríos y soplaron los aires y la casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca, porque fue una persona que no solamente escuchó, sino que decidió obedecer todo aquello que escuchó, ponerlo en práctica. Pero hubo otro hombre que edificó una casa sobre la arena. Y entonces llegaron las mismas circunstancias, los mismos problemas, y fue grande su ruina, dice el pasaje. Y cuando Jesús está hablando de esta historia, habla de dos hombres que escucharon lo mismo. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que oye mis palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato. Todos aquí estamos escuchando. Todos podemos estar de acuerdo en lo que la Biblia nos enseña. Pero realmente vamos a tener un corazón noble para que Dios pueda hacer una realidad todo esto que estamos escuchando. Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Realmente voy a poner en práctica esto que Dios me dice? Cuando los domingos escucho que no debo mentir, que debo de tener una vida limpia, que debo de mantener el orden en mi casa, respetar a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, ¿realmente lo hago? ¿Lo pongo en práctica? Cuando habla de honestidad, cuando habla de unirnos con los valores y las cosas de este mundo, ¿no? Cuando habla de que el dinero es la raíz de todos los males. Así también los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice el libro de Timoteo. En muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y probablemente todos somos conscientes de esta enseñanza en la Biblia. Pero la pregunta es si tenemos amor al dinero. Ese es el principal mal de nuestra humanidad. Que nosotros amemos el dinero, ¿no? Y entonces vamos viendo todos estos aspectos que escuchamos los domingos en las predicaciones. Y la pregunta es si estamos dispuestos a seguir estando de acuerdo con ellos cuando salimos de la iglesia. Cuando ya no estamos con los creyentes, cuando estamos en la vida cotidiana ahí, en el trabajo o en la casa. Y llegamos al tercer terreno, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Yéndose, se ahogan en lo que el mundo ofrece, en los afanes, en las riquezas y en los placeres. Podríamos pasar mucho tiempo hablando acerca de estos aspectos. Pero mencionándolos brevemente, es muy claro lo que Jesús dice aquí. Hay un mundo que trata de jalarnos, ¿no? Hemos platicado acerca del pueblo de Israel. Cuando ellos son cautivos en Egipto, ellos viven de una manera muy equivocada, ¿no? O sea, muy mal, son muy maltratados, muchos mueren. Y entonces Dios los saca de Egipto, ¿no? Y esto se refiere a cómo Dios nos quiere sacar de nuestra vida sin sentido, una vida de esclavitud a muchas cosas, y nos quiere dar una nueva vida. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, están en el desierto, y no pasan ni 3 días, y ya se están quejando todos, diciendo, nos gustaría regresarnos a Egipto, la pasábamos muy bien, y empiezan a ver Egipto como algo en donde tenían muchas cosas, donde podían disfrutar mucho, en donde estaban muy bien. Cuando dice, ahí en el libro de Éxodo, que ellos están clamando, llegó el clamor a los oídos de Jehová, porque ellos ya no aguantaban tantos años de servidumbre y de esclavitud, pero cuando ellos salen de Egipto, ya se quieren regresar. Y hay muchos hijos de Dios, muchos creyentes que toman una decisión para invitarlo al corazón, para salir en un sentido figurado de Egipto, de esa esclavitud a 1000 cosas, a lo que tú quieras. Y cuando salen,
están volteando a ver y piensan que les iba bien cuando estaban adentro de todas estas cosas. Y desafortunadamente hay muchos que regresan a esa vida anterior. Y este es el tipo de terreno del cual estamos hablando. Aquellas personas que reciben la palabra, que tienen toda la capacidad de producir un fruto, pero llegan y se envuelven en 1000 cosas. Y yo te quiero aclarar algo. No necesariamente son cosas malas en las que tú te puedes envolver para alejarte de Dios. ¿Cuánta gente no se envuelve en el trabajo, ¿no? En los hobbies, en las actividades, en donde se enfocan tanto en eso que pierden el enfoque de lo que verdaderamente es importante? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? Y este es el terreno del cual Jesucristo está hablando en este momento. Y es un recordatorio muy importante para todos nosotros. Tenemos que entender que el mundo siempre tiene un plan para nosotros y que el mundo siempre va a estar tratando de jalarnos y de atraernos. Siempre. Nunca lo dudes. Y nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestra convicción de poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas. Realmente eso es lo que nosotros debemos de estar enfocados, ¿no? Vamos a salir el día de hoy con toda esta enseñanza y el mundo te va a empezar a decir que hay cosas muy agradables allá afuera, que no vale la pena tanto vivir para Dios. Te voy a decir una cosa. Si el presente que tú tienes el día de hoy no está espiritualmente bien, no tienes futuro. Y te lo digo con toda la claridad con la que la Biblia lo menciona. La forma en la que tú estás viviendo el día de hoy va a determinar la forma como tú vas a estar en el futuro. Por eso el llamado de Jesucristo no era, oigan, cámbiense de religión, oigan, vamos a ayudarle a la gente. Jesucristo decía, síganme, sigan mis pisadas, sigan lo que yo estoy haciendo, mi forma de vida. Invítenme a su corazón y permitan que yo haga todo este trabajo en ustedes. Y ese es el mensaje del día de hoy. Sígueme, sigue a Jesucristo. Porque si tú estás en el presente espiritualmente bien, tú tienes futuro. No hay futuro para la gente que no vive con todo su corazón para Dios. Hay desesperanza, hay preocupación, hay inestabilidad, hay tantas cosas que no son favorables para nosotros. Porque todo en nuestra vida depende de nuestra relación con Dios. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Dios nos está gritando el día de hoy a la humanidad, acérquense a mí. Dios nos está gritando con esto que está mandando. No es una forma como está tratando de llamar la atención de todos los seres humanos, pero ahí no nos importan todos los seres humanos. Está tratando de llamar tu atención. Está tratando de producir algo en ti. Si ya invitaste a Cristo a tu vida, entonces a lo mejor está tratando de que tú vivas de una mejor manera. Si tú no has invitado a Cristo a tu vida, a lo mejor Dios está tratando de llamar la atención para que tú lo invites a tu corazón. Y de eso vamos a hablar en unos minutos más. Realmente Dios anhela que la gente esté con Él y que la gente esté cada vez más cerca de Él. Y es así como Jesús llega al último terreno. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La que cayó en buena tierra, yo me imagino a Jesús con una sonrisa hablando de este terreno, ¿no? Recordando a toda la gente que lo había seguido, a estos 11 hombres que realmente eran fieles a Él y que habían seguido y que habían decidido entregarle su vida, ¿no? Y Jesucristo está hablando de estos hombres, de cómo ellos, de este tipo de terreno, Él sembró la palabra. Estos hombres la recibieron, hombres imperfectos, tan imperfectos como tú y como yo, y dieron fruto con perseverancia. Podemos tener toda la confianza de que Jesucristo está hablando de estas personas como personas que se han salvado, que han puesto su confianza en Dios. La semilla entró y está haciendo el trabajo. Y este es el plan de Dios para la humanidad. Este es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y la semilla está siendo constantemente regada en tu vida, ¿no? Con predicaciones, con mensajes, con palabras. La semilla es la que hace el trabajo en tu vida. Permítele que produzca todo el fruto
sentido de la palabra. ¿De qué tipo de terreno podemos ser nosotros? Tú y yo somos esos terrenos. Podemos tener corazones espinos, corazones totalmente endurecidos, podemos tener corazones con rocas, ¿no? Pedregosos, o podemos tener corazones realmente fértiles, corazones que realmente puedan producir todo el fruto que Dios ha planeado para nosotros. Y pues yo no sé, para las personas que están escuchando esta transmisión, no conozco el estado de sus corazones. Yo te decía que Dios nos ha traído muchas circunstancias como seres humanos últimamente, no es ningún secreto. Pero al mismo tiempo, yo sé que Dios está trayendo circunstancias a la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Y yo no sé si todos ustedes realmente tienen una relación personal con Dios. Oye, es muy importante que tú entiendas que lo necesario para que tu vida sea transformada y para que tú puedas ir al cielo, o de Dios para ti. Y tú ves cómo constantemente se nos menciona en el Antiguo Testamento de alguien que vendría para pagar por tus pecados, para pagar la deuda que tú y yo teníamos. Y dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama hasta la muerte. Y Él decidió enviar a Cristo a morir por ti en la cruz. Pero hay un problema para el ser humano, que Dios es perfecto y Él demanda perfección, y el hombre naturalmente es imperfecto. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos cometido faltas que han establecido una división entre nosotros y Dios, y se ha perdido esa comunicación. Y la única forma de nosotros recuperar esa comunicación es a través de un verdadero arrepentimiento. Era lo que Jesús predicaba. Él predicaba el arrepentimiento. Él predicaba que nosotros llegáramos delante de Dios y reconociéramos quién es Dios, y que reconocieras tú quién eres tú, y que de esa forma pudieras ponerte a cuentas con Dios. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Realmente Dios quiere que tú te pongas a cuentas con Él, que vayas a través de una oración y le pidas que te perdone. Eso es ponerte a cuentas con Dios, sinceramente, con la actitud de, ya no quiero ser la misma persona, Señor. Quiero que me perdones, pero ya no quiero cometer lo mismo. Quiero que con tu gracia y con tu guía yo pueda ser una persona diferente. Que tú hagas un compromiso con Dios. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Si tú vas caminando para un lado, en muchas situaciones, en muchas actitudes o en cosas que haces, que tú te comprometas a caminar para el otro lado y que lo pongas en manos de Dios, para que Él te vaya ayudando a caminar de una manera diferente en esta vida. Y finalmente termino con un versículo que está en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3:20, que dice, son palabras de Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La forma como Dios ha estado tocando a tu corazón es a través de las circunstancias que tú estás viviendo. Todo lo que tú piensas, todo lo que te preocupa, lo que te ocupa, lo que te molesta, todo eso que está pasando en tu vida es la forma como Dios está tratando de hablar a tu corazón. Y dice, y si tú abres la puerta, yo voy a entrar a ti, dice Dios. Yo voy a entrar a vivir a tu corazón, te voy a hacer una nueva persona, te voy a quitar ese corazón de piedra, te voy a dar un corazón de carne, que me va a poder escuchar y que va a poder andar por mis caminos. Entonces me gustaría que termináramos con una oración. Y como yo te decía, yo no sé si tú has recibido a Cristo en tu vida. Me encantaría ayudarte a hacerlo. A mí un día alguien me ayudó porque yo no sabía cómo dirigirme a Dios, yo no sabía cómo orar y pedirle que entrara a vivir a mi corazón. Yo no sabía cómo decirle que lo necesitaba tanto en mi vida. Así que yo voy a hacer esta oración y te quiero pedir que ahí en donde tú estás, ahí en tu sala, en tu recámara, ahí en lo íntimo de tu corazón, tú hagas esta oración siguiendo las palabras que yo digo. Dile estas palabras a Dios.
Pídele que te perdone y que le entregue tu vida. Así que vamos a orar. Si gustas, inclina tu rostro, por favor, y cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, hoy te quiero dar gracias, Padre, porque entiendo que tú moriste en la cruz por mí. Gracias porque me amas y porque lo diste todo para que yo pudiera estar contigo. Yo reconozco, Señor, que he pecado y que ese pecado me separó de ti, Dios. Y hoy quiero decirte que me arrepiento de mi vida, de todas aquellas cosas que yo he hecho que me separaron de ti. Quiero pedirte, Señor, que tú quites esa barrera esta mañana al entrar a mi corazón para vivir en mí y para limpiarlo. Y quiero hacer un compromiso contigo de que voy a vivir de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra. Hazme una nueva persona, Señor, y ayúdame en todas las necesidades que tengo el día de hoy. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Padre, me gustaría dejar un minuto con la música que ustedes están escuchando para que puedan platicar un poquito con Dios. Yo no sé si tú le quieres decir algo a Dios. A lo mejor es un buen tiempo para aquellas personas que ya tienen una relación con Cristo, pues de entregar algo, ¿no? De platicar con Él, de pedirle a Dios que nos haga un terreno fértil. Así que vamos a dejar unos momentos para que tú ahí, en donde tú estás, platiques unos momentos con Dios. Muchas gracias, Padre, por esta mañana y por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú quieres producir en nosotros y por recordarnos una vez más, Señor, que nosotros decidimos qué clase de terreno queremos ser, Señor. Tenemos un corazón dispuesto para hacer ese terreno fértil en donde tu semilla pueda producir muchísimo fruto, Señor. Bendícenos y ayúdanos a recordar la brevedad de esta vida, Señor, a recordar que lo importante es lo que podamos entregarte, Dios, y lo que podamos servirte mientras estemos en esta vida, Señor. Te damos gracias, Dios, te pedimos mucho por las necesidades de todos nosotros, Dios. Tú sabes que estos tiempos son tiempos retadores, Dios, para cada familia. Te pedimos, Dios, que en primer lugar nos des paz, nos des gozo, nos des descanso, Señor. Y también te pedimos porque tú proveas para todas las necesidades que como iglesia y como familias tenemos, Señor. Te damos gracias, Dios, porque no estamos en estos solos, porque te tenemos a ti, Señor, y tú eres la roca fuerte sobre la cual todos nosotros nos podemos y nos debemos apoyar, Señor. Te damos gracias, Dios, te pedimos que sea una buena semana para todos nosotros, que nos guardes, Dios, de enfermarnos, Señor, y que bendigas a nuestras familias y a nuestra gente, Señor. En nombre de Jesús, como siempre, oramos esta mañana, Padre. Amén. Muy bien, pues aquí vamos a terminar esta mañana. Nomás nos quería recordar que nos estamos reuniendo los viernes vía Skype para tener nuestro estudio bíblico. Y de hecho nos vamos a reunir también a partir de esta semana los martes para platicar y para pasar un tiempo juntos comentando cualquier cosa que podamos compartir. Ahora sí que no tenemos mucho tiempo para pues,
estar con otras familias y para convivir. Entonces creo que es una buena oportunidad ahí para platicar un rato. Y nos veríamos, si Dios quiere, la siguiente semana, el domingo, por este mismo medio. Y también vamos a mandar el día de hoy los versículos para esta semana. Ojalá que se den el tiempo para leer la Biblia, como yo les comento, ya sea a través de este plan de lectura o cualquier otro plan que ustedes tengan, pero que no dejen de leer la palabra, ¿no? Porque hoy más que nunca lo vimos, ¿no? Y como la palabra de Dios, la semilla, es tan necesaria para nuestras vidas. Así que aquí sería todo y bueno, pues que Dios los bendiga, que Dios te bendiga muchísimo y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana.